¿Alguna vez has sentido que tu corazón se acelera sin ninguna razón? ¿Alguna vez te has quedado paralizado de miedo solo de pensar en salir de casa? ¿O sentiste que tu mente te atrapaba en ciclos que parecían no tener fin? Es posible que estés experimentando uno de los trastornos de ansiedad más silenciosos y devastadores que existen. Hoy vamos a revelar los 7 trastornos de ansiedad que cambian la vida y cómo reconocer los signos antes de que sea demasiado tarde. Quédate conmigo hasta el final, porque entender esto puede cambiar tu vida o la de alguien que amas. La ansiedad es una emoción natural, pero cuando cruza los límites y controla nuestros pensamientos, emociones y acciones, ya no es solo una sensación, y se convierte en un trastorno grave. Conozcamos, uno por uno, los 7 principales trastornos de ansiedad y cómo se manifiestan. La ansiedad, esa sensación incómoda de aprensión o miedo, es una respuesta natural del cuerpo al estrés. Sin embargo, cuando se vuelve constante e intenso, puede convertirse en un trastorno que afecta la vida cotidiana de millones de personas. Hoy vamos a profundizar en este universo para entender los 7 trastornos de ansiedad más comunes. Prepárate, porque este conocimiento no solo puede abrir tus ojos a lo que sucede dentro de nosotros, sino que también puede ser el primer paso para encontrar respuestas y caminos de sanación que quizás ni siquiera sabías que existían. Así que respira hondo y acompáñame en este viaje revelador a través del mundo de la mente y las emociones. Imagina vivir con la sensación constante de que algo malo puede suceder en cualquier momento, como si tu cerebro estuviera atrapado en un ciclo interminable de preocupaciones, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar en orden. El trastorno de ansiedad generalizada, o simplemente TAG, es exactamente eso, una ansiedad persistente y excesiva que invade todos los aspectos de la vida de una persona. No importa si el día es soleado, si las cuentas están pagadas o si la familia está bien. Dentro de la mente de los enfermos de TAC siempre hay una preocupación oculta, una expectativa de que de alguna manera todo puede desmoronarse. Esta preocupación, sin embargo, no es una simple inquietud que pasa con una conversación o una buena noche de sueño. Es crónica, continua e intensa. La persona siente como si llevara el peso del mundo sobre su espalda. Desde cuestiones aparentemente sencillas, como el miedo a olvidar una cita, hasta grandilocuentes preocupaciones sobre la salud de los familiares, la estabilidad financiera o incluso el futuro de la humanidad. Todo se convierte en motivo de angustia. Y lo más cruel es que la persona muchas veces reconoce que está exagerando, pero aún así no puede controlarlo. Los síntomas físicos también son compañeros constantes. La tensión muscular, los dolores de cabeza, la fatiga, los problemas para dormir, la irritabilidad e incluso las dificultades para concentrarse forman parte de la vida cotidiana. El cuerpo está en un estado constante de alerta, como si se estuviera preparando para un peligro que nunca se materializa. Este agotamiento físico alimenta aún más la ansiedad, creando un ciclo que es difícil de romper. Dormir se convierte en una batalla y despertar puede significar reiniciar toda esa angustia una vez más, como un bucle que nunca termina. El origen del TAG es multifactorial. Existe una combinación de predisposición genética, experiencias traumáticas y factores ambientales. Las personas que han crecido en entornos muy críticos o inseguros tienden a desarrollar patrones de pensamiento ansiosos. Además, los cambios químicos en el cerebro, principalmente relacionados con neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina, también juegan un papel crucial. Y es importante entender, nadie elige tener ansiedad generalizada.
No es debilidad, no es falta de fe, y mucho menos drama. Es un trastorno real que necesita comprensión y tratamiento adecuado. Hablando de tratamiento, hay caminos de esperanza. La terapia cognitivo-conductual, conocida como TCC, es uno de los enfoques más eficaces. Ayuda a una persona a identificar patrones de pensamiento distorsionados y a desarrollar formas más saludables de lidiar con las preocupaciones. El mindfulness y las técnicas de respiración consciente también son grandes aliados, ya que enseñan al cerebro a centrarse en el presente, rompiendo el hábito de la anticipación catastrófica. En algunos casos puede ser necesario el uso de medicamentos ansiolíticos o antidepresivos, siempre con seguimiento profesional. Otro punto importante es el estilo de vida. La actividad física regular, una dieta equilibrada, la reducción del consumo de cafeína y alcohol, así como las prácticas relajantes como el yoga y la meditación, pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Pequeños cambios, realizados de manera constante, ayudan a reprogramar el sistema nervioso y reducir los niveles diarios de tensión. Y, sobre todo, es fundamental cultivar la paciencia con uno mismo. Curar la ansiedad no es una línea recta. Es un proceso lleno de altibajos, avances y recaídas. Al vivir con TAC, es común enfrentar también el juicio de los demás. Comentarios como «te preocupas demasiado» o «solo piensa en positivo» pueden herir profundamente, porque simplifican una lucha interna que es gigantesca. Por lo tanto, es fundamental construir una red de apoyo comprensiva, formada por personas que respeten lo que sientes. Hablar abiertamente sobre la ansiedad, buscar información y luchar contra el estigma son pasos fundamentales tanto para quienes la sufren como para quienes conviven con alguien en esta situación. Finalmente, el trastorno de ansiedad generalizada enseña lecciones valiosas a pesar del dolor. Revela la increíble capacidad del ser humano para resistir, incluso cuando la mente está llena de miedos. Muestra la importancia del autocuidado, el autoconocimiento y la búsqueda constante del equilibrio. Para aquellos que enfrentan esta batalla todos los días, cada pequeña victoria, cada día que la ansiedad no ganó, ya es un gran logro. Y, sobre todo, hay esperanza. Hay tratamiento, hay vida más allá de la ansiedad. El camino puede ser largo, pero cada paso vale la pena. Imagina que de repente, sin previo aviso, tu corazón se acelera, como si quisiera salir de tu pecho, tu respiración se vuelve corta, tus manos sudan frías, tu cuerpo tiembla y una sensación abrumadora de que algo terrible va a suceder te inunda. Ahora imagina que esto sucede en medio del supermercado, conduciendo tu coche o incluso mientras estás descansando en casa. Esta es la realidad de quienes viven con trastorno de pánico. Un trastorno caracterizado por ataques de pánico recurrentes e inesperados que convierten la vida en un campo minado emocional, donde el mayor miedo no es a un peligro real, sino al próximo ataque. Los ataques de pánico son episodios intensos de miedo extremo que alcanzan su punto máximo en cuestión de minutos, provocando una cascada de síntomas físicos y emocionales devastadores. Durante el ataque es común que la persona crea que está teniendo un ataque al corazón, que se volverá loca o incluso morirá. Y no es solo una sensación subjetiva. El cuerpo literalmente entra en un estado de emergencia, activando el sistema nervioso simpático, liberando adrenalina y preparándose para luchar o huir, incluso sin una amenaza visible real. Es como si el cerebro presionara, sin ninguna razón, el botón de emergencia del cuerpo.
Este miedo constante de que pueda ocurrir un nuevo ataque en cualquier momento crea una trampa psicológica llamada ansiedad anticipatoria. La persona no solo sufre durante el ataque de pánico, sino que comienza a temer a los demás, viviendo en alerta máxima, evitando lugares, situaciones o actividades que puedan desencadenar una nueva crisis. Esto puede conducir a un aislamiento social progresivo, perjudicando el trabajo, las relaciones y la calidad de vida en general. Algunas personas incluso desarrollan agorafobia, el miedo de estar en lugares donde sería difícil escapar si ocurriera un ataque. Las causas del trastorno de pánico son complejas y multifactoriales. Los factores genéticos, los cambios en las estructuras cerebrales, como la amígdala, y los desequilibrios en los neurotransmisores, como la serotonina y la norepinefrina, influyen. Eventos traumáticos, situaciones de estrés extremo e incluso el uso de ciertas sustancias pueden actuar como desencadenantes. Sin embargo, es importante entender que no hay culpa involucrada. Nadie elige entrar en pánico. Es un trastorno biológico, psicológico y emocional que necesita ser tratado con seriedad y empatía. El tratamiento para el trastorno de pánico es muy eficaz cuando se realiza correctamente. La terapia cognitivo-conductual es la primera línea, enseñando a la persona a identificar y modificar los pensamientos distorsionados que alimentan el ciclo del miedo. También se utilizan técnicas de exposición gradual que ayudan al individuo a enfrentarse poco a poco a las situaciones temidas, devolviéndole su libertad y autonomía. Se pueden recetar medicamentos como antidepresivos y ansiolíticos, especialmente al comienzo del tratamiento, para estabilizar los síntomas y proporcionar una base de seguridad emocional. Además de la terapia formal, los cambios en el estilo de vida pueden fortalecer en gran medida la recuperación. Las prácticas de respiración profunda y consciente ayudan a regular el sistema nervioso. El ejercicio físico, especialmente el ejercicio aeróbico como caminar, correr o bailar, libera endorfinas que mejoran el estado de ánimo y reducen la ansiedad. Limitar el consumo de cafeína, alcohol y azúcar también contribuye a un sistema nervioso más equilibrado. Y sobre todo, es crucial desarrollar una nueva relación con el miedo, aprendiendo a no huir de él, sino a enfrentarlo con bondad y valentía. Es común, durante el proceso de tratamiento, que la persona experimente recaídas. Un nuevo ataque de pánico, después de semanas o meses de tranquilidad, puede sentirse como una gran derrota. Pero es vital entender que las recaídas son parte del viaje. No significan fracaso, sino oportunidades para aprender más sobre uno mismo y consolidar las habilidades aprendidas en la terapia. La verdadera victoria no está en eliminar completamente el miedo, sino en perder el miedo al miedo mismo, en recuperar la confianza en la propia capacidad para lidiar con él. Para aquellos que viven con alguien que sufre de trastorno de pánico, la actitud principal es ofrecer apoyo sin juzgar. Frases como simplemente relájate o no es nada minimizan el dolor del otro y pueden aumentar aún más la sensación de soledad. Escuchar con empatía, respetar los límites y fomentar el trato profesional son actitudes que marcan una gran diferencia. Y para aquellos que enfrentan esta batalla desde adentro, es importante recordar siempre: no están solos. Hay millones de personas en el mundo cruzando este mismo camino, y hay una luz al final del túnel. Al final del día, el trastorno de pánico es un maestro duro, pero también un maestro profundo. Enseña sobre el coraje, la resiliencia y la fuerza que existe dentro de nosotros, incluso en los momentos de mayor fragilidad. La vida más allá del pánico es posible, y es más amplia, más libre y más significativa de lo que piensas. Cada paso,
Cada respiración consciente, cada pequeño momento de paz conquistado es una victoria extraordinaria. Y créeme, eres mucho más fuerte que este miedo. ¿Suena difícil? Todavía hay más. Ahora imagina vivir en un mundo donde cada mirada se siente como un juicio, donde cada palabra que sale de tu boca lleva el peso del miedo a ser ridiculizado, donde el simple hecho de entrar en una habitación llena de gente hace que tu corazón se acelere y tu mente colapse de inseguridad. Esta es la realidad de quienes padecen fobia social, también conocida como trastorno de ansiedad social. A diferencia de la timidez común, que es una sensación ligera y pasajera, la fobia social es un miedo profundo, paralizante y persistente a situaciones en las que la persona teme ser evaluada, criticada o rechazada por los demás. La ansiedad social va mucho más allá de la incomodidad antes de una presentación o la vacilación para conocer gente nueva. Para aquellos que sufren de este trastorno, incluso las actividades rutinarias, como comer en público, hacer una llamada telefónica o simplemente ser observados, pueden desencadenar un pánico abrumador. Cada interacción social se convierte en una batalla interna. La mente anticipa lo peor, imagina escenas de humillación, predice rechazos y vergüenza que a menudo ni siquiera sucederían. El miedo no es proporcional a la realidad. Se amplifica, se distorsiona y parece absoluto. Físicamente, los síntomas son intensos e inmediatos. Sudoración excesiva, temblores, enrojecimiento facial, taquicardia, náuseas, tensión muscular e incluso una sensación de despersonalización, como si la persona se estuviera desconectando de la realidad. La anticipación de un evento social puede causar noches de insomnio, ataques de ansiedad y un deseo desesperado de cancelar citas. Para escapar del dolor, muchos terminan aislándose, abandonando las oportunidades académicas, profesionales y personales, construyendo un muro invisible entre ellos y el mundo. El sufrimiento es silencioso, pero devastador. Las causas de la fobia social son múltiples. La genética juega un papel importante, al igual que las experiencias traumáticas tempranas como el acoso, el rechazo o las críticas duras. Algunas investigaciones señalan que también están involucradas diferencias en la actividad de la amígdala cerebral, la región que regula las respuestas al miedo. Culturalmente, las sociedades altamente competitivas y críticas pueden exacerbar el desorden, creando una presión constante para vivir a la altura de los estándares de perfección y éxito. Es importante tener en cuenta que nadie elige tener miedo de las interacciones sociales. La fobia social es un trastorno legítimo y no una frescura o pereza para socializar. El tratamiento de la fobia social es un viaje de reconexión con la vida. La terapia cognitivo-conductual se considera el enfoque más eficaz, ya que ayuda al paciente a desafiar sus creencias distorsionadas sobre sí mismo y sobre los demás. Las técnicas de exposición gradual son fundamentales. La persona aprende a enfrentarse a sus situaciones temidas con pasos controlados, redescubriendo su capacidad para lidiar con el malestar. En muchos casos, el uso de medicamentos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, puede estar indicado para aliviar la intensidad de los síntomas y dejar espacio para el progreso terapéutico. Otro aspecto vital es la práctica de las habilidades sociales. A través del juego de roles, la retroalimentación constructiva y el refuerzo positivo, la persona puede volver a aprender a comunicarse con más confianza y asertividad. El mindfulness también es un gran aliado,
ya que ayuda a romper el ciclo de la autoconciencia excesiva, ese hábito destructivo de controlar cada gesto y cada palabra con una lupa crítica. Poco a poco, la persona se da cuenta de que los errores y las imperfecciones son naturales, que ser humano es ser vulnerable y que la aceptación es mucho más importante que la aprobación sin restricciones. Vivir con fobia social puede ser solitario, pero no tiene por qué serlo. Hay grupos de apoyo, tanto presenciales como en línea, donde compartir experiencias y recibir una comprensión genuina marca la diferencia. Además, cultivar relaciones empáticas, donde se valora la autenticidad por encima del rendimiento social, fortalece la autoestima y reduce el miedo a ser juzgado. La recuperación no ocurre de la noche a la mañana, pero con persistencia, pequeños pasos y mucha compasión por uno mismo, es posible reconstruir una vida rica en conexiones significativas. Aquellos que se enfrentan a la fobia social tienen una profunda sensibilidad, una intensa capacidad de empatía y observación, cualidades que, una vez liberadas del miedo, pueden convertirse en grandes fortalezas. Aprender a caminar en medio de la incomodidad, a permanecer presente incluso cuando la ansiedad grita, es un acto de valentía diario. Cada conversación iniciada, cada invitación aceptada, cada momento en el que se enfrentó el miedo y no se evitó, es una victoria extraordinaria. La fobia social no define quién eres. Es solo una parte de tu historia, no tu destino. Hay una vida más allá de la ansiedad social, una vida en la que puedes ser escuchado, visto, respetado y amado tal como eres. Una vida donde la autenticidad vence al miedo, donde las conexiones se basan en la verdad y no en la perfección. Y cada paso hacia esa libertad merece ser celebrado, porque con cada desafío que superas, no solo te estás curando a ti mismo, te estás liberando a ti mismo. Y ahora, un trastorno que mucha gente ni siquiera imagina es la ansiedad. Imagina que ocurre un evento terrible en tu vida, algo tan impactante que cambia para siempre la forma en que ves el mundo, a las personas e incluso a ti mismo. Podría haber sido un accidente grave, un asalto, una guerra, un desastre natural o incluso una pérdida devastadora. Lo que debería quedarse en el pasado no lo hace. Lo que debería ser solo un recuerdo lejano se convierte en una presencia viva, dolorosa e insistente. Se trata del trastorno de estrés postraumático conocido como TEPT, una afección en la que el trauma deja profundas marcas no solo en la memoria, sino en el propio funcionamiento del cerebro y el cuerpo. El trastorno de estrés postraumático hace que la mente de la persona permanezca atascada en el momento del trauma. En lugar de archivar la memoria como un hecho cerrado, continúa activa, como si el peligro todavía estuviera presente. Vívidos flashbacks invaden la vida cotidiana, reviviendo la experiencia traumática con una intensidad aterradora. Las pesadillas recurrentes, las imágenes intrusivas, los sonidos y los olores que hacen referencia al evento se convierten en poderosos desencadenantes que desencadenan una respuesta automática de lucha, huida o congelación. El cuerpo reacciona como si estuviera en riesgo real, incluso cuando es seguro. Para tratar de evitar este dolor insoportable, la persona comienza a alejarse de todo lo que pueda recordarle el trauma. Lugares, personas, situaciones e incluso sentimientos. Este mecanismo de defensa, conocido como evitación, acaba limitando severamente la vida cotidiana. La alegría desaparece, el interés por actividades previamente placenteras desaparece y el aislamiento se instala como una prisión invisible. Junto con esto, surge la hipervigilancia, una sensación constante de alerta, como si el peligro pudiera surgir en cualquier momento. Dormir se convierte en un desafío.
Relajarse parece imposible y la fatiga emocional es devastadora. Las causas del trastorno de estrés postraumático, aunque siempre están asociadas a un evento traumático, también involucran factores biológicos y psicológicos. Las personas con antecedentes de trauma previo, predisposición genética o altos niveles de estrés crónico tienen un mayor riesgo de desarrollar el trastorno. Los cambios en el cerebro, como un aumento en la actividad de la amígdala y una disminución en la función del hipocampo, hacen que el miedo se desregule y la memoria traumática continúe invadiendo la conciencia. No es una cuestión de debilidad o falta de fuerza de voluntad. El trastorno de estrés postraumático es una herida real, invisible a los ojos, pero profundamente dolorosa. El tratamiento del trastorno de estrés postraumático es un viaje delicado, pero absolutamente posible. La terapia es la principal herramienta para ayudar a la persona a procesar e integrar el trauma. Enfoques como la terapia cognitivo-conductual, centrada en el trauma, y la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, han mostrado excelentes resultados. Estas técnicas ayudan al cerebro a reprocesar los recuerdos traumáticos, reduciendo su carga emocional y permitiendo que se almacenen como el pasado, y ya no como una amenaza presente. También se pueden usar medicamentos, especialmente antidepresivos, que ayudan a regular los sistemas de serotonina y norepinefrina, reduciendo síntomas como la ansiedad, la depresión y la irritabilidad extrema. Las técnicas de relajación, la atención plena y los ejercicios de conexión a tierra, centrados en llevar la conciencia al aquí y ahora, son esenciales para reducir la intensidad de los flashbacks y las crisis de ansiedad. La reconstrucción de la autoestima, a menudo devastada por el trauma, también es un pilar clave en la recuperación. Otro aspecto poderoso en el camino hacia la curación es el apoyo social. Hablar de lo que sucedió, ser escuchado sin juzgar, encontrar a otros que entiendan el dolor del trauma, todo esto fortalece el proceso de curación. La soledad es enemiga de la recuperación. La conexión es tu medicina. Es importante recordar que cada persona tiene su propio tiempo y ritmo. No hay una fecha límite para superar el trauma, y la comparación con otras historias solo trae un sufrimiento innecesario. El respeto por el propio camino es una de las mayores formas de amor propio. Vivir con trastorno de estrés postraumático es como cargar con un campo de batalla interno todos los días. Pero también es un testimonio de la increíble fuerza que existe dentro de cada sobreviviente. La capacidad de avanzar, incluso con miedo, incluso con dolor, es un acto de heroísmo silencioso. Sanar no significa olvidar lo que sucedió, sino transformar ese dolor en una fuente de sabiduría, compasión y fuerza renovada. El trauma da forma a la historia de la vida, pero no tiene por qué definir quién es la persona. Hay vida después del trauma, hay esperanza, reconstrucción y sobre todo hay libertad. Cada paso que se da en la dirección de la curación es una victoria sobre la oscuridad. Cada momento de paz recuperado es un recordatorio vivo de que el trauma no ganó. El corazón, incluso herido, sigue siendo capaz de amar, de confiar, de alegrarse, y esta habilidad es lo que hace que cada superviviente sea una inspiración viviente para el mundo. Porque sobrevivir es en sí mismo un acto de valentía inconmensurable, y reconstruirse a sí mismo es un acto de profundo amor por uno mismo. Imagina que tu mente es invadida por pensamientos intrusivos, incómodos y muchas veces aterradores. Pensamientos que no quieres tener, pero que insisten en aparecer, como una canción no deseada que se repite una y otra vez, pero con el peso de la culpa, el miedo y la duda.
Ahora imagina que, para tratar de deshacerte de esta ansiedad insoportable, sientes la necesidad de realizar ciertos rituales, comportamientos o actos mentales, como revisar las puertas docenas de veces, lavarte las manos hasta que te duela, repetir frases en silencio, contar objetos o alinear todo de una manera absolutamente simétrica. Este es el universo silencioso y angustioso de quienes viven con el trastorno obsesivo-compulsivo, conocido como TOC. El TOC se compone de dos partes principales: obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes, persistentes y no deseados que causan ansiedad o malestar intensos. Pueden implicar miedo a la contaminación, dudas exageradas, ¿cerré la puerta con llave? ¿Y si accidentalmente lastimé a alguien? Necesidad extrema de simetría o pensamientos violentos e inaceptables sobre los que la persona nunca querría actuar. No se trata de simples preocupaciones. Son invasiones mentales que se apoderan de la atención, aplastando la tranquilidad y creando una sensación de amenaza permanente. Las compulsiones surgen como un intento de contrarrestar estas obsesiones. Se trata de conductas repetitivas o actos mentales que la persona siente que debe realizar para prevenir algún evento temido o para aliviar la ansiedad. Por ejemplo, alguien que tiene miedo a los gérmenes puede lavarse las manos repetidamente hasta que estén crudas. Una persona que tiene miedo de hacer daño a los demás puede revisar mentalmente todas sus acciones del día en busca de señales de que puede haber hecho algo mal, a pesar de que sabe que estas acciones son irracionales o exageradas. La persona siente que no puede evitarlo, porque momentáneamente brindan alivio, aunque sea breve. Las causas del TOC son complejas e involucran una combinación de factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. Las anomalías en los circuitos cerebrales que involucran la corteza orbitofrontal, el núcleo caudado y el tálamo están fuertemente asociadas con el trastorno. Además, los niveles alterados de serotonina pueden desempeñar un papel crucial. Las experiencias traumáticas, las infecciones infantiles y un entorno familiar muy crítico o sobreprotector también pueden aumentar el riesgo de desarrollar TOC. Sin embargo, es esencial entender: el TOC no es florituras, astucia o deseo de atención. Es una afección clínica grave que causa un sufrimiento real y necesita tratamiento. El TOC puede presentarse en diferentes formas, llamadas subtipos. Algunos de los más comunes son TOC de chequeo, TOC de contaminación y limpieza, TOC de simetría y orden, TOC de pensamientos prohibidos o tabúes y TOC de acaparamiento. Cada uno lleva sus propias obsesiones y compulsiones específicas, pero todos comparten el mismo ciclo: obsesión, ansiedad, compulsión, alivio temporal, refuerzo de la obsesión. Romper este ciclo es el gran reto del tratamiento. Afortunadamente, existe un tratamiento eficaz para el TOC. La terapia cognitivo-conductual, especialmente la técnica llamada prevención de exposición y respuesta, ERP, se considera el estándar de oro. Consiste en exponer a la persona de forma gradual y controlada a situaciones que le provoquen obsesiones, impidiéndole realizar compulsiones en respuesta. Con el tiempo, el cerebro aprende que la ansiedad disminuye de forma natural, incluso sin los rituales, rompiendo el ciclo que mantiene el trastorno. Paralelamente, se pueden utilizar medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, para reducir la intensidad de los síntomas. Además de la terapia formal, las prácticas de atención plena y aceptación pueden fortalecer la resiliencia emocional.
En lugar de luchar contra los pensamientos obsesivos, que paradójicamente los hace aún más fuertes, se aprende a aceptarlos como ruidos mentales inofensivos, sin darles un significado catastrófico. Desarrollar la autocompasión también es clave. Comprender que tener TOC no es culpa de la persona y que el camino hacia la recuperación requiere paciencia, coraje y persistencia. Vivir con TOC puede ser extremadamente solitario, porque el miedo a ser juzgado o incomprendido lleva a muchos a ocultar sus síntomas. Pero es importante saberlo, no estás solo. Millones de personas en todo el mundo se enfrentan a batallas similares y cada historia de superación comienza con la decisión de buscar ayuda. El TOC no define quién eres. Es solo una parte de tu experiencia de vida, no la totalidad. Al final del día, el TOC te enseña algo profundo, que es posible vivir con incertidumbre, abrazar la imperfección y confiar en que el mundo no tiene que estar bajo control absoluto para estar seguro. La libertad comienza cuando reconoces que tus pensamientos no tienen el poder de definir tu realidad y que tu coraje es más grande que tus miedos. La vida más allá del TOC es posible. Una vida que es más ligera, más espontánea, más auténtica. Y cada paso que se da hacia esa libertad es una victoria sobre las corrientes invisibles de la mente. Si te has reconocido hasta ahora, prepárate. El próximo es aún más profundo. Imagínate sentir, cada vez que necesitas alejarte de un ser querido, un miedo paralizante de que algo terrible va a suceder. Imagínate creyendo, con el corazón apesadumbrado y la mente acelerada, que ese simple adiós puede ser el último, que la persona que amas se pierda, tenga un accidente o no regrese nunca. Este es el dolor silencioso de quienes viven con trastorno de ansiedad por separación. Un miedo intenso y desproporcionado a estar lejos de las figuras de apego, ya sea un padre, un cónyuge o un amigo muy cercano. Es como si la ausencia física de la persona amada abriera un vacío emocional difícil de soportar, generando angustia, desesperación y un deseo incontrolable de cercanía. El trastorno de ansiedad por separación se asocia a menudo a la infancia, pero lo cierto es que también afecta a muchos adultos. En los niños es natural sentir miedo temporal a la separación, especialmente entre los 6 meses y los 3 años de edad. Pero cuando este miedo persiste intensamente, se extiende más allá de lo esperado para la edad o se manifiesta de manera extrema en los adultos, convirtiéndose en pánico y limitaciones significativas, estamos ante un trastorno que necesita ser entendido y tratado con seriedad. No es solo demasiado apego, es una respuesta emocional intensa que escapa al control consciente. Los síntomas son claros y profundamente debilitantes. La persona siente una ansiedad intensa con solo imaginar la separación. Es posible que tenga pesadillas recurrentes que involucren pérdidas o accidentes con su ser querido. Muchos reportan dolor físico, como dolor de estómago, migrañas, náuseas e incluso episodios de llanto cuando necesitan alejarse. Algunas personas evitan salir de casa, mudarse a otra ciudad, viajar o incluso participar en actividades sociales por miedo a alejarse de sus seres queridos. En casos más graves, el mero retraso de un mensaje o una llamada ya desencadena una avalancha de pensamientos catastróficos y ataques de pánico. Las raíces del trastorno de ansiedad por separación son profundas. Pueden estar relacionados con factores genéticos, como la predisposición a la ansiedad, pero también están fuertemente influenciados por las experiencias vitales. Las pérdidas traumáticas, las separaciones tempranas, el abandono, las hospitalizaciones infantiles, los entornos familiares sobreprotectores o altamente inseguros pueden dejar marcas profundas en el sistema emocional de la persona. El cerebro
Condicionado por el dolor de la pérdida, aprende a asociar la separación con el peligro real, y esta respuesta se cristaliza como un patrón de miedo constante. La buena noticia es que el trastorno de ansiedad por separación se puede tratar de manera efectiva. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque extremadamente eficiente, ya que trabaja tanto en la reestructuración de los pensamientos distorsionados, si me alejo, algo malo sucederá, como en el afrontamiento gradual de las situaciones de separación. Las técnicas de exposición, combinadas con estrategias de relajación y autocontrol emocional, ayudan al cerebro a reaprender que la ausencia temporal no es sinónimo de abandono o tragedia. Para los casos más graves, puede estar indicado el uso de medicamentos ansiolíticos o antidepresivos para reducir la ansiedad intensa y permitir el avance de la terapia. Además, es fundamental fortalecer la autonomía emocional de la persona. Trabajar la autoestima, la capacidad de autorregularse emocionalmente y construir redes de apoyo independientes son pasos vitales para romper el ciclo de dependencia extrema. La práctica de la atención plena también puede ser una herramienta poderosa, ya que te enseña a concentrarte en el presente y a lidiar con la ansiedad de una manera más saludable. El desarrollo de una relación de seguridad interna en la que la persona misma se convierte en su base segura es uno de los mayores dones que puede proporcionar la recuperación. Aquellos que se enfrentan al trastorno de ansiedad por separación no son ni débiles ni inmaduros. Al contrario, es alguien con una inmensa capacidad de amar, de cuidar, de conectar profundamente. El problema no es el amor en sí, sino el miedo distorsionado que se filtra en esa conexión. Y el coraje de enfrentar este miedo, de buscar ayuda, de trabajar en la propia libertad emocional, es una prueba de fuerza extraordinaria. Cada pequeño acto de separación enfrentado con más serenidad es una victoria gigantesca, un paso hacia una vida en la que el amor ya no esté aprisionado por el miedo. Al final, el trastorno de ansiedad por separación nos recuerda una verdad esencial. Todos los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Estamos hechos de vínculos, de afecto, de conexión. Pero para que estos vínculos sean sanos y liberadores, también debemos aprender a confiar en la ausencia, a confiar en la permanencia invisible del amor, incluso cuando el cuerpo no está presente. La separación física no borra la fuerza de lo que se ha construido. Y la verdadera libertad afectiva nace cuando comprendemos que el amor verdadero, sobrevive a la distancia y florece en la confianza. Imagina estar en un entorno lleno de gente, escuchando las preguntas que se hacen, sabiendo exactamente lo que te gustaría responder, sino simplemente no poder pronunciar una sola palabra. La voz no sale, el cuerpo se endurece, la mente se cierra como si apareciera un muro invisible entre tú y el mundo. Esta es la dolorosa realidad de quienes viven con mutismo selectivo, un trastorno de ansiedad caracterizado por la incapacidad de hablar en situaciones específicas, a pesar de que la persona es completamente capaz de hablar en otros contextos. No es terquedad, no es rebelión ni vergüenza común. Es un bloqueo profundo, una parálisis emocional que impide la comunicación cuando más se necesita. El mutismo selectivo se identifica con mayor frecuencia en la infancia, pero sus efectos pueden extenderse hasta la edad adulta si no se tratan. Normalmente, el niño habla libremente en casa, con familiares cercanos, pero está completamente en silencio en entornos como la escuela, eventos sociales, citas médicas o frente a extraños. La ansiedad es tan intensa que el acto de hablar se vuelve imposible, incluso si hay un deseo interno de expresarse. Y esta dificultad no se limita al habla.
A menudo, la comunicación no verbal, como los gestos o las expresiones faciales, también se ve comprometida, lo que refuerza aún más la sensación de aislamiento. Las causas del mutismo selectivo son multifactoriales. Casi siempre está presente una fuerte predisposición a la ansiedad social. Algunos niños nacen con temperamentos naturalmente inhibidos, más sensibles a los cambios y estímulos externos. Las experiencias traumáticas, como cambios bruscos de entorno, separaciones familiares o situaciones de gran estrés, también pueden desencadenar el problema. Es importante tener en cuenta que, contrariamente a lo que muchos creen, el mutismo selectivo no es, la mayoría de las veces, causado por abuso o negligencia, aunque el trauma puede agravar la condición en algunos casos. Es esencialmente una respuesta de ansiedad extrema frente a los contextos sociales. El impacto del mutismo selectivo va mucho más allá del silencio. Puede dañar profundamente el desarrollo académico, social y emocional del niño. Imagínate tratando de hacer amigos sin poder hablar, participar en una clase sin poder responder preguntas, pedir ayuda sin poder decir una palabra. El sufrimiento interno es enorme y muchas veces la persona se siente frustrada, avergonzada y culpable por no poder actuar como le gustaría. Esto puede conducir al desarrollo de baja autoestima, depresión y otras formas de ansiedad a lo largo de la vida si el trastorno no se trata adecuadamente. El tratamiento del mutismo selectivo requiere paciencia, sensibilidad y un enfoque especializado. La terapia conductual es la base del proceso de recuperación, utilizando técnicas como el refuerzo positivo, el modelado gradual y la desensibilización sistemática. Se anima al niño, en pasos muy pequeños y controlados, a exponerse a situaciones sociales que le provoquen ansiedad, siempre dentro de un entorno seguro y acogedor. Inicialmente, se le puede animar a comunicarse a través de gestos, dibujos o escritura, hasta que se sienta seguro para empezar a verbalizar palabras sencillas y poco a poco formar frases. Otro aspecto crucial es la implicación de la escuela y de la familia en el tratamiento. Los maestros y cuidadores necesitan ser guiados para crear ambientes de apoyo, sin presión excesiva para que el niño hable. Las exigencias, los castigos o la exposición forzada no hacen más que aumentar la ansiedad y pueden reforzar el mutismo. En algunos casos, el uso de medicamentos contra la ansiedad puede estar indicado para reducir el nivel basal de ansiedad y permitir que la terapia sea más efectiva. Pero el enfoque principal siempre estará en fortalecer la autoconfianza y rescatar la comunicación espontánea. Para los adultos que viven con mutismo selectivo no tratado, el desafío es aún mayor, ya que el trastorno puede entrelazarse con sentimientos de insuficiencia, vergüenza y fracaso acumulados a lo largo de los años. Sin embargo, la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para buscar ayuda y reconstruir la capacidad de expresarse. La terapia de exposición gradual, combinada con enfoques como la terapia cognitivo-conductual y las técnicas de atención plena, puede abrir caminos hacia una vida más libre y comunicativa, incluso después de años de silencio impuesto por la ansiedad. El mutismo selectivo enseña, de una manera dolorosa, que la comunicación va mucho más allá de las palabras. La ausencia de habla es solo la punta del iceberg de las emociones que hierven a fuego lento bajo la superficie. Miedo a ser juzgado, necesidad extrema de aceptación, profundo deseo de ser comprendido. Aquellos que se enfrentan a este desafío llevan dentro de sí una sensibilidad extraordinaria, una percepción aguda del entorno y un inmenso coraje, incluso si a menudo no se perciben a sí mismos de esa manera. Cada pequeña victoria en el tratamiento del mutismo selectivo es un hito poderoso,
Un simple hola dicho en voz baja, una respuesta susurrada en clase, una risa compartida espontáneamente. Todos estos son logros gigantescos que merecen ser celebrados. El viaje puede ser largo y estar lleno de obstáculos, pero cada palabra que se pronuncia es un paso para salir de la prisión invisible del miedo. Al final, el mutismo selectivo nos recuerda que la voz humana es más que sonido. Es una expresión de vida, de identidad, de presencia, y que cada persona, a pesar de las dificultades, tiene algo único y precioso que compartir con el mundo. Liberar esa voz es devolverte a ti mismo el derecho a ser visto, escuchado y celebrado por lo que realmente eres, sin miedo, sin culpa y con toda la dignidad que la existencia merece. La ansiedad, en todas sus formas, es como una sombra, silenciosa, invisible para quien la mira desde fuera, pero extremadamente real para quien la siente desde dentro. La buena noticia es que cada trastorno tiene tratamiento, cada dolor se puede entender y cada vida se puede transformar. Si has reconocido alguna de estas señales en ti mismo o en alguien cercano a ti, debes saber que buscar ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. No estás solo. Millones de personas se enfrentan a estas batallas todos los días, y hay esperanza, siempre. Si este contenido te ayudó de alguna manera, deja tu me gusta, compártelo con quienes lo puedan necesitar y suscríbete al canal. Aquí hablamos de la salud mental con respeto, profundidad y esperanza. Nos vemos en el próximo video.